pues estamos aquí de regreso. El día de hoy les voy a hablar de problemas de visión, sobre todo en niños en edad escolar. Y esto es como respuesta a algunas mamis que he tenido en consulta, porque me han llevado a sus chiquitos a consulta. Y me llama mucho la atención y bueno, de entrada vuelvo a insistir, es como una respuesta a su petición. Y lo que llama mi atención, que le acabo de comentar, es que los niños han referido dolores de cabeza, y de hecho lo primero que ha hecho la mamá en cada caso es llevarlos al médico general, y de ahí empezar a hacer como todo este cuestionario, esta historia clínica, en la cual se puede empezar a investigar desde los problemas de salud del niño, si es que los hubiese, empezar a explorar todas las hipótesis posibles. Y cuando hay un problema de este tipo, lo primero que hay que descartar son problemas de visión. Eso es lo que nos motivó a hablar hoy de problemas visuales, sobre todo en edad escolar. Vuelvo a insistir, el motivo principal, que eso ha sido para mí muy interesante en estos últimos casos, es que los niños están presentando dolores de cabeza severos, al grado o en la magnitud que los pacientes incluso tienen que cerrar como un adulto, que también esta parte me inquietó, porque es que tanto como nosotros como adultos estamos fomentando esa cultura en los niños. ¿A qué voy? A que uno de ellos, por ejemplo, me dice, es que sabes que me duele tanto la cabeza que tengo que cerrar las ventanas, tengo que encerrarme en mi cuarto para no escuchar ruidos. Entonces, vamos, es un chiquitín de 10 años y digo, no puede ser que nuestro estrés, que nuestra vida cotidiana los esté orillando a ellos a tener síntomas que quizá no tengan ninguna razón. Si clínicamente se demuestra que no hay ningún rastro que nos pueda estar originando esa sintomatología, es alarmante hacia dónde estamos llevando a nuestros niños. Entonces, en particular, fueron 3 casos que llamaron muchísimo mi atención de manera reciente. Los 3 quejándose como síntoma principal de dolor de cabeza. Y bueno, finalmente lo que dedujimos es que era un problema visual, un error refractivo que no estaba corregido, y obviamente en su etapa escolar está causando grandes alteraciones, y por consecuencia está siendo una causa de bajo rendimiento escolar. De hecho, tenemos cifras en las cuales podemos tener presentes que 1 de cada 4 niños en edad escolar tienen problemas de aprendizaje que están relacionados con la visión. Y aquí es muy importante, porque hay que entender que el 80% del aprendizaje en la escuela y en nuestra vida diaria se da a través del sistema visual. Obviamente, todos aquellos errores refractivos que no son corregidos en la infancia, invariablemente van a tener repercusiones en nuestra edad adulta. Y repercusiones, aquí se me hace bien interesante hablar, que pueden ser desde la parte emocional, y obviamente en la parte intelectual. ¿Y por qué hablo de emocional? Porque obviamente un niño que no ve bien es un niño inseguro, y entonces la vida, él aprende a vivir desde esa inseguridad que le da el no ver bien. El que a lo mejor los amigos tengan toda esta destreza para correr, porque ellos conocen perfectamente cuál es su área en la cual están ellos, su entorno, y para ellos es seguro, y entonces juegan y se divierten con esa seguridad, con esa energía que caracteriza a los niños. Y sin embargo, un niño que no ve bien, obviamente es un niño que para él, más allá de 1 metro, quizá más allá de 2 metros, todo es incierto, y por consecuencia prefiere quedarse sentadito, no dar lata, y entonces irse hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Estas son de las alteraciones a nivel emocional que a mí se me hace muy importante empezar a observar desde ahora. De hecho, en las escuelas siempre lo he comentado y siempre lo comento en mi consulta, y ahora lo comparto con ustedes,
que es muy común que a los niños se les cataloguen dos, ¿no? Los traviesos, que generalmente son niños que ven muy bien de lejos y que a lo mejor alguno de ellos, ahorita vamos a profundizar un poquito más, son hipermétropes y que tienen toda esa visión muy buena para lejos y prefieren andar dando lata porque lo de cerca les cansa. Y los otros niños que son muy quietecitos, que son los miopes, que su mundo de ellos de lejos es muy borroso y entonces optan por todo lo que está aquí cercano. Y que para ellos es únicamente o seguro. Entonces de ahí empiezan como las dos personalidades, empezamos a etiquetarlos desde una edad muy prematura y entonces empieza como todo ese desarrollo de emociones reprimidas que muchas veces vamos teniendo y que nos crean una distorsión de nuestra percepción, de nuestra realidad como seres humanos, como personas. Y otro de los motivos que también me llevan, cada vez somos más los profesionales que nos estamos interesando en crear esta conciencia, porque me decía uno de los pacientes, ¿sabes qué, Claudia? A lo mejor ustedes, como están inmersos en el medio y es lo que hacen diario, creen que hay una cultura de prevención sobre la salud visual. La realidad es que fuera poco se habla de ello, poco se conoce, todavía estamos como muy prematuros en todo esto en cuanto a salud visual se refiere, y pues realmente es importante que ustedes contribuyan con nosotros. ¿A qué voy en este momento o cuál es otro de los puntos que a mí llaman mi atención y que se me hace bien importante empezar a tomar conciencia? Es el uso de las nuevas tecnologías, cómo están impactando nuestras vidas como adultos, pero sobre todo en esas nuevas generaciones de niños que vienen, ya casi nacen y traen un iPad en la mano, traen el celular, ¿no? Todos la nueva tecnología que cada vez nos va a llevar hacia una ola muy grande de errores refractivos, a veces no detectados, a veces mal corregidos, por el exceso de trabajo cercano, no como el error como tal. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el gozar de una buena visión es fundamental para el desarrollo físico y en el proceso de aprendizaje de los infantes. Si un niño ve bien, lo más probable, el proceso de aprendizaje es multifactorial. No podemos decir únicamente que si un niño no aprende es porque no ve bien, pero sí hay una probabilidad muy alta en donde los niños no aprendan por un problema visual. Entonces, aquí mi invitación es a ustedes como papás, observen mucho y estén muy al pendiente de la salud visual de sus niños, porque en una edad temprana puede ser un factor de bajo rendimiento escolar. Y en una edad adulta, e incluso adulto joven, puede ya estar causando algunas alteraciones a nivel emocional muy importantes en las cuales tenemos que tener o poner nuestra atención desde ahora. Vamos a empezar con los errores más frecuentes, los errores refractivos más frecuentes en la edad de los infantes, en la edad escolar, que son tres principales. Mucho hemos hablado de la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. ¿Qué son cada uno de ellos? La hipermetropía es un error refractivo en donde, si ustedes recuerdan, yo les mostraba anteriormente que nuestro ojo lo que tiene que hacer, tiene que tener dos características principales para que un paciente vea bien. La primera de ellas es que la estructura que es la córnea, la parte café del ojo se llama iris y por delante tenemos la córnea, esa estructura fuese esférica, de tal manera que si yo pudiera medirla en su meridiano vertical y en el horizontal, midiera exactamente lo mismo. La otra es que el eje anteroposterior, que es la medida que hay desde la parte externa del ojo a la parte interna, tuviera una medida de 24 milímetros. Esas dos condiciones son las que a mí me llevarían, no a mí, sino serían las ideales para que un paciente no necesite lentes. Es muy común encontrar la hipermetropía en niños. ¿Por qué motivo? Porque obviamente ellos están en crecimiento y el ojo no es la excepción, aún no ha llegado a la mejor al tamaño ya definitivo. Entonces, ¿en qué se caracteriza la hipermetropía? Que son pacientes en los cuales ellos pueden decir que ven muy bien de lejos, pero de cerca tienen cansancio. Ahora, yo también siempre les comento en consulta que no, el ver bien, el ver 20-20 es sinónimo de no necesitar graduación.
no necesitar lentes. Hay algunos pacientes que tienen un poder de acomodación, que eso es, el ojo tiene la capacidad de poder trabajar de más, de tal manera que compense el error refractivo que tiene y por consecuencia vea bien. Y entonces cuando llegan con nosotros y solamente nos basamos en tomar la visión que generalmente son en los optotipos, estas cartillas que ustedes ven de letras que va de la E, que es muy característica, a las letras más chiquititas, si nosotros tomamos solamente la visión es 20-20, pero eso no es sinónimo de que el paciente no necesite lentes. Entonces es muy característico en los niños la hipermetropía, vuelvo a insistir, porque el ojo todavía está en desarrollo, está en crecimiento y por consecuencia es muy difícil a veces darnos cuenta porque nuestro marco de referencia siempre es si no ve bien de lejos, entonces necesita lentes, pero no siempre ocurre de esa manera. También los problemas de visión se dan de manera, en actividades cercanas. Y esto, los pacientes hipermétropes son los pacientes que yo hace un ratito les comentaba, que generalmente son los que optan por andar corriendo, por andar haciendo como travesuras y que son muy etiquetados en las escuelas por ser niños hiperactivos y realmente su problema pudiera ser únicamente la parte visual, ¿no? Aquí también interviene un poco la personalidad y demás. Sin embargo, vuelvo a insistir, descartando los múltiples factores, hay que siempre hacer mucho hincapié en que el factor visión no sea uno de ellos que esté sumando a esta personalidad del niño o a esta conducta que a veces tachamos. El siguiente error refractivo es la miopía y aquí ocurre lo contrario. El paciente miope es un ojo que ha crecido más de lo normal y cuando estamos hablando de más es que ha crecido a veces milésimas. A lo mejor en lugar de medir 24, mide 24.001, pero ese 001 es suficiente para que el paciente vea mal de lejos. Esos son los pacientes miopes. Generalmente ellos ven sumamente bien de cerca, por eso es que prefieren leer, prefieren pintar, prefieren ver la computadora, porque todo lo demás es incierto. Entonces, aquí tenemos dos errores refractivos, que es la hipermetropía y la miopía. Un niño hipermétrope, conforme va creciendo, puede ir disminuyendo su hipermetropía porque el ojo va creciendo. Pero si un niño es miope desde pequeñito, muy probablemente, generalmente el ojo va a crecer y por consecuencia la graduación puede aumentar. El siguiente error refractivo que encontramos es el astigmatismo. Aquí no tiene tanto que ver en el tamaño del ojo, sino más bien en la forma de la córnea. Esa córnea, en teoría, como yo les comentaba al principio, tendría que ser esférica, que en los dos meridianos tuviera la misma curvatura. En un paciente con astigmatismo tenemos diferencia de curvaturas en los meridianos. Esto hace que el paciente no vea borroso, porque no es el síntoma principal. Más bien el síntoma es que ve como distorsionado. La sensación que tiene un paciente con astigmatismo es como si escribieras una letra con pluma y posteriormente pasaras la mano, como que se distorsiona. Obviamente, dependiendo de la cantidad de error refractivo que tengan, la cantidad de graduación que tengan, eso es lo que va a definir cuánto puede ver de borroso o de distorsionado el paciente. Obviamente, en graduaciones pequeñas, la distorsión o la visión borrosa, la sintomatología va a ser mucho menor que en un paciente que tiene un error refractivo alto. Existe la probabilidad de que la combinación sea de miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo, o solo puede ser hipermetropía pura, que son muy raros, o pueden ser miopes puros, que no tengan nada de astigmatismo, o pueden ser astigmatismos puros, pero nunca van a ser miopía, hipermetropía y astigmatismo. Eso no puede suceder porque tiene que ver con los tamaños del globo ocular. Ahora, ¿cuáles son los síntomas a los cuales tenemos que estar nosotros pendientes? Generalmente el principal es visión borrosa y vuelvo a retomar que ahora la visión borrosa no solamente debemos de considerarla de lejos, sino es visión borrosa de cerca. El dolor de cabeza, por favor, es bien importante que hagamos caso de ello. Antes de llevarlos y hacer alguna otra, medicarlos, porque muchas veces ocurre eso, por favor, atendamos la parte visual para descartar. Ya me pasó con mis pacientes, que únicamente al ponerles sus lentes, esta parte de los dolores de cabeza que uno de ellos refería a ser abrumador, disminuyó de manera automática.
El otro es que las actividades cercanas les causen demasiada fatiga, que ellos digan que el leer les cansa, el leer les produce ardor de ojos, que ven borrosito. Los pacientes con astigmatismo generalmente lo que van a referir es que se van a saltar renglones, van a confundir letras, pueden confundir palabras o pueden sentir que el texto se les mueve. Y sobre todo en el uso de la nueva tecnología como las computadoras, como los celulares, van a ser más evidente este tipo de sintomatología. Hay también ardor de ojos, puede haber lagrimeo, puede haber irritación y actualmente podemos también considerar la falta de concentración como uno de los causantes, bueno, como un causante del problema visual y por consecuencia tener un bajo rendimiento escolar. Las complicaciones, ¿cuáles son? Que los ojos no aprendan a ver bien, no aprendan a estar al 100% y entonces tener como lo que conocemos o comúnmente podemos oír es un ojo flojo. El nombre científico es ambliopía. ¿Y qué quiere decir esto? Un paciente ambliope es un paciente que no logra ver el 20/20, que es la línea de letras más pequeñitas, aún con lentes. Si nosotros atendemos a este paciente de manera oportuna, la ambliopía puede ser transitoria, pero si no lo atendemos en una edad temprana, la ambliopía puede ser de manera permanente porque el ojo no estuvo estimulado de la manera correcta y por consecuencia no aprendió a ver al 100%. La otra complicación que podemos tener es un estrabismo, que es cuando vemos que los ojitos empiezan a desviar, que puede ser la desviación ya sea hacia afuera o un ojito que se vaya hacia adentro. Puede haber una desviación unilateral, que es solamente ojo derecho o solamente ojo izquierdo, o bien puede ser de manera alternante, ¿no? Los ojos se desvían ambos, pero precisamente el cerebro tiene un proceso de compensación en el cual nos puede llevar a esta alternancia, que de momento sea un ojito el que esté desviando y posteriormente sea el otro. Esta es otra de las complicaciones y también vamos a hablar de la alteración a la profundidad. Para que nosotros podamos tener una tercera dimensión, para que podamos calcular bien las distancias, necesitamos tener dos ojos que vean de manera al 100% o de una manera correcta y aparte de manera similar. Hagan de cuenta que es la imagen de ojo derecho y la imagen de ojo izquierdo y lo que van a hacer las imágenes es se van a hacer solo una. Esto sucede a nivel de cerebro y entonces al hacer solo una imagen vamos a tener un campo visual de 180 grados, pero sobre todo vamos a tener lo que conocemos como tercera dimensión. Si esto no ocurre, si yo tengo una imagen así y la otra es así, porque este ojo ve bien y este ojo ve mal, a nivel de cerebro siempre están luchando. Y entonces aquí lo que hace es que domina la imagen buena y este ojo queda en ambliopía, que es lo que yo hace un momento les comentaba. Ese paciente no desarrolla el total de su visión y por consecuencia, como no se logra esta sobreimposición de imágenes que yo comentaba hace un momento, no existe la tercera dimensión. Pueden decir, ¿y para qué me servirá? En edad adulta, por ejemplo, si alguien quiere ser piloto, es básico que tenga tercera dimensión. De hecho, hemos tenido algunos pacientes que cuando hacen sus exámenes de aviación son rechazados porque no tienen profundidad y cómo pudieran haber, o a lo mejor es muy difícil pensar que el motivo fue el no haber corregido su problema visual desde pequeños. Esas son algunas de las complicaciones y aquí tenemos también opciones de tratamientos. Generalmente lo más común que vemos en los niños son el uso de sus anteojos, pero también con el cuidado suficiente podemos tener pacientes con lentes de contacto desde pequeños y al final tenemos otra imagen en la parte de abajo donde está una niña con un parche. Estos parchecitos se usan cuando justamente estamos detectando una ambliopía. Entonces, lo que queremos es tapar el ojo que ve bien para que el otro ya con sus lentes corregido al 100% o corregido al máximo de la visión que en ese momento el ojito nos pueda estar otorgando, estimulemos justamente la parte visual del ojo afectado para que con ello lo llevemos a mejorar a una capacidad visual muchísimo mejor y lo ideal es que pudiéramos llegar en cada uno de nuestros pacientes al 20/20. Mi recomendación como profesional de la salud, mi recomendación como persona, por todo lo que veo a diario en la calle y por todo lo que veo a diario en el consultorio, es que por lo menos atendamos nuestra visión una vez al año y sobre todo en los niños, que hagamos muchísimo caso cuando dice mamá me duele la cabeza, mamá
a veces minimizamos porque creemos que eso, como son niños no saben, pero no, realmente, sobre todo ahora con la nueva tendencia hacia la tecnología, estamos teniendo cada vez más, de manera más temprana, este tipo de alteraciones visuales, que se me hace muy interesante haberles compartido, y que ojalá pudiéramos tener más oportunidades de hacer esta conciencia y de mi parte poder contribuir a una mejor calidad visual, porque sé que la calidad visual es calidad de vida. Muchas gracias por su atención, y ese era el tema que quería compartirles. Y pues Rocío, Miguel, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta? Pues más que nada complementar un poco lo que tú comentabas. Tenemos nosotros un caso, yo tengo un caso conocido de hace tiempo, que precisamente por no haber atendido a tiempo su problema visual, pasó prácticamente la primaria de noche, pasó la secundaria de noche, y sus papás se dieron cuenta que tenía ese problema visual hasta que un día casi la atropella un tráiler y ella no se había dado cuenta. Fue hasta ese momento cuando le empezaron a poner atención a su problema visual, y ya estaba tan avanzado que desafortunadamente ahora sí que ya no se pudo corregir su visión al nivel que le permitiera seguir estudiando. Es un caso así como muy extremo, pero es una realidad. Y como bien dices, calidad visual es calidad de vida, y sobre todo seguridad en lo que uno está haciendo todos los días. El no ver con claridad te va a generar mucha inseguridad. Muchas gracias. Miguel. No, pues yo no tengo nada más que agregar, solamente desear muy buenas noches, agradecer por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias, Clau, gracias por la dinámica, por el programa diferente el día de hoy, gracias al staff, sí, a nuestro apoyo, y bueno, pues esperamos dentro de 8 días poder ya estar todos juntos. Ojalá y ahora no te den ganas de irte de nuevo a otro lado. Entonces, pero bueno, nos vemos por allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a los dos, muy buenas noches a todos. Nos vemos el próximo martes con el mismo gusto de siempre. Y bueno, a punto de cerrar el año, a punto de iniciar uno nuevo, con la mejor de las vibras y con todo lo mejor en todos los sentidos, sobre todo abundancia, muchísima para cada uno de nosotros. Buenas noches. Buenas noches.